días a todos. Y una vez más, pues tenemos la satisfacción de contar con nosotros a un excelente investigador. En este caso es un bioinformático, posiblemente no, es uno de los mejores bioinformáticos del país, y que además es el director del Departamento de Genómica Computacional de aquí del Príncipe Felipe. Es el doctor Chimo Dopazo. Chimo, la verdad es que es también un caso atípico, porque él es químico y poco a poco pues se ha ido desviando hacia la bioinformática. Él hizo la carrera aquí en Valencia, hizo luego el doctorado también aquí en la Universidad de Valencia, y a partir de ese momento empezó a trabajar en diferentes partes de aquí del país, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias primero, luego estuvo en el CNV. En el CNV se pasó luego a la empresa privada, donde ya entró más como bioinformático, que fue a Glaxo, donde estuvo 5 años, y finalmente pues se incorporó al CENIO cuando el CENIO estaba en sus inicios, cuando éramos muy poquitas personas. Tuvimos la oportunidad de compartir esos momentos de empezar un centro. Y allí en el CENIO pues permaneció durante 5 años, hasta que se vino ya aquí a Valencia a dirigir el departamento de bioinformática y luego de genómica computacional en el Príncipe Felipe. La verdad es que durante estos años yo creo que ha hecho aquí una actividad extraordinaria. Ha participado en muchísimos proyectos nacionales e internacionales, ha escrito muchos papers, alrededor de unos 200 trabajos en revistas internacionales, y bueno, ha hecho muchas cosas. Es también el director de BACTOC de Sevilla. Bueno, no sé si está aquí lo de Sevilla. Es también codirector del proyecto Genoma Médico, que se está desarrollando en Sevilla. Y bueno, como os digo, la verdad es que ha tenido una trayectoria fantástica en el campo de la bioinformática. No voy a hablar mucho más de él, yo simplemente destacaría de su carrera que fue la primera persona en el país que empezó a desarrollar herramientas bioinformáticas para lo que luego, para los análisis de arrays de expresión, que empezaron en el año 2000-2001 aproximadamente. Y esas herramientas de bioinformática ahora mismo todavía se pueden encontrar algunas de ellas colgadas en la web del CENIO, y desde luego han ido evolucionando muchísimo, y todas ellas se pueden encontrar en la web del Príncipe Felipe. Esas herramientas que empezaron primero a utilizarse en el campo de los arrays de expresión, luego fueron evolucionando y ahora mismo pues se están aplicando a secuenciación masiva, a estudios de diferentes omics, a estudios de asociación, etc. La verdad es que es un placer tener aquí a Chimo, y muchas gracias por acompañarnos. Voy a contar un poco, esto es más una óptica personal y un poco del trabajo que hemos estado haciendo, una óptica personal de cómo tenemos que ir, o qué pasos yo pienso que son los más interesantes para dar ante el flujo de datos que estamos teniendo, porque lo que tenemos ahora es un problema de datos, ¿no? Tenemos que convertir los datos en información, y ese es nuestro problema principal. Y yo creo que el papel de la bioinformática es más bien eso, es más bien enfocar la idea biológica hacia el manejo de datos. Siempre me gusta empezar con esta diapositiva, esta frase de William Blake, que el camino del exceso nos lleva al palacio de la sabiduría, ¿no? Que yo creo que es una excelente metáfora de los tiempos que estamos corriendo. Y la cuestión es que ahora mismo la biología se ha convertido, o es ya una ciencia, toda la biomedicina es una ciencia de datos. Hasta hace no tanto tiempo era una ciencia muy descriptiva, era una ciencia más cualitativa. Ahora mismo es una ciencia de datos. Ahora mismo la capacidad de producción de datos es muy elevada, y dentro de no mucho, dentro de pocos años, será superior a la de sitios como el CERN o sitios... Yo creo que ahora mismo, quitando lo que es el meteorología,
que es el Big Data por excelencia, y sitios como el CERN, el siguiente sitio, la siguiente disciplina productora de datos es biología, biomedicina. Y esto ha ocurrido, nos ha cogido a todos con el pie cambiado, ¿no? Porque todos hemos estudiado, o incluso los más jóvenes aquí, habéis estudiado una biología muy cuantitativa en la que a lo mejor al final os han empezado a hablar un poco de estas cosas que vienen, pero estas cosas ya están aquí, ¿no? Y el problema es que, por un lado, la ventaja que nos ofrecen todas estas tecnologías es que nos permiten, es como un microscopio de gran resolución que nos permite mirarnos y mirar los organismos a una resolución excelente, mayor de lo que jamás hubiésemos podido imaginar, pero el problema es que no sabemos cómo mirar esas imágenes, ¿no? O sea, no sabemos, tenemos los datos, pero no sabemos muy bien cómo manejar esos datos. Realmente, a fin de cuentas, esto es un poco lo que hemos estado haciendo toda la vida, tratar de vincular, pues, el genotipo con el fenotipo. Al final, lo que hemos estado haciendo toda la vida es para intentar comprender cómo funcionamos, cuáles son las bases de la enfermedad, cuáles son las bases del fenotipo, a fin de cuentas, es tratar de ver qué es lo que hacen los genes, que parte de nosotros se debe a qué genes y cómo interaccionan entre ellos. Y aquí lo que he puesto es un poco las tecnologías mediante las cuales ahora podemos hacer ese tipo de medidas. Entonces, lo que antes mirábamos, una secuenciación, yo aquí donde me veis he hecho una secuencié cuando estaba en el INIA, he llegado a secuenciar una proteína de un virus, el virus de la fiebre aftosa, la proteína más pequeñita, eso sí, porque me da pereza las más grandes, pero una proteína como de unos 50 o 60 aminoácidos, ¿no? Y he hecho los genes aquellos. Eso era hace no tanto, bueno, sí, pero bueno, no un siglo, ¿vale? O sea, estamos hablando de tiempos relativamente cortos. Ahora cualquier secuenciador de estos de nueva generación produce gigabytes y gigabytes de datos, ¿no? Produce en una sola experimento puede producir más bases de las que tiene el genoma humano, ¿no? Tenemos no solo técnicas de secuenciación, sino muchas formas de medir también la variabilidad, también que las conocemos, con SNPs, etcétera, con arrays. También podemos ver por secuenciación o por hibridación la expresión de los genes, en fin, podemos hacer medidas sobre los seres vivos y luego tenemos una gran cantidad de datos que ya conocemos, de datos de más calidad o de metadatos, como hay quien los llama, que nos habla de las relaciones de esos genes entre ellos y con el fenotipo. Yo creo que de especial interés son las interacciones entre las proteínas, básicamente porque aunque no nos digan por qué, nos dice quién interacciona con quién físicamente, y luego interacciones funcionales del estilo de lo que conocemos los pathways, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es tratar de vincularlos con los datos y con el conocimiento que tenemos. Yo creo que el cambio de concepto más importante que ha habido en estos últimos años es el quitar este concepto de función de aquí, de la proteína, y ponerlo en los grupos de proteínas. Las proteínas no sirven para nada, no hacen nada las proteínas, no hacen nada por sí solas, no tienen una función, o tienen 200, pero tienen una función las proteínas en función del contexto que estén con otras proteínas. Y esos son los bloques funcionales. Esos son los bloques funcionales del organismo que son los que nos, digamos, configuran el fenotipo y los que cuando se estropean o se dañan de alguna manera, pues causan las enfermedades. Pero este cambio conceptual es muy importante y ahora vamos a ver por qué. Hablaré de él más adelante. Bien, en los 90, al final de los 90 sobre todo, pero cuando se empezaron con el proyecto Genoma, y sobre todo cuando se llegó hacia el año 2000, donde me encontré con Javier en el CENIO, y fue una época también muy interesante, fue otra explosión, ¿no? La explosión, había mucha secuenciación, pero también fue la explosión de los arrays, y cuando empezamos a poder hacer medidas de aquellos arrays que tenían hasta 5.000 sondas, ¿no? ¡Qué barbaridad! No conocíamos aún ni cuántos genes ni qué genes tenía el genoma humano, pero ya empezamos a hacer sondas y tal, ¿no?
Bien, esto una serie de promesas, como siempre toda explosión tecnológica conlleva una serie de promesas que luego no se cumplen nunca, pero están muy bien porque algunas de ellas sí que se cumplen y sirven de acicate para hacer cosas. Y esto realmente es un poco el perfil histórico de cómo en 2004, 2005, 2006, etcétera, pues se fueron saliendo más genomas, más tecnologías, etcétera, etcétera. Y de lo que iba a hablar sobre todo era de medicina personalizada. La medicina personalizada y el genoma tienen mucho que ver. Esencialmente la idea es que ¿cómo personalizamos la medicina? Pues cuanto mejor, cuanto más capaces seamos de segmentar nuestra población de pacientes y de ver qué distintas cohortes tienen y qué distintas respuestas a distintos tratamientos van a tener, más capaces vamos a ser de personalizar. Idealmente hasta el individuo, pero bueno, no hablemos del individuo, hablemos en términos prácticos de nuestra capacidad de poder distinguir entre individuos. Este ejemplo es de este artículo de Allison, yo creo que es muy ilustrativo, de que algo que se llamaba la enfermedad de la sangre, de la que se moría todo el mundo hace unos 100 años, pues hace 80 ya se dieron cuenta que realmente no era una, sino dos enfermedades, podríamos hablar de leucemias y de linfomas, y luego en los siguientes años se han podido hacer muchas más subdivisiones, y estas subdivisiones ha hecho que podamos dar mejores terapias más eficientes, y ahora no sé por dónde va la tasa de supervivencia, pero de luego es bastante alta. En tiempos de este artículo estaba del orden del 70%, y ahora es probablemente mucho más, estamos hablando de 2008, o sea, y esto es no solo el producir nuevas terapias, sino el saber a quién dárselas. La medicina personalizada que estamos ejerciendo a día de hoy es una medicina, bueno, entre otros muchos aspectos, basada en biomarcadores. Y esos biomarcadores inicialmente son casi todos marcadores únicos, o sea, de un solo gen. O sea, miramos uno o poquitos genes. Y esto funciona. O sea, podemos ver grandes grupos de enfermos que responden de una u otra manera al tratamiento, que van a tener un u otro evolución, viendo algunos marcadores simples. Pero esto solo apunta al iceberg y esto tiene muchas limitaciones, no podemos ir mucho más allá de esto. ¿Cómo buscamos biomarcadores? Pues esencialmente la idea es la que tenemos todos en la cabeza. Simplemente mirar en casos y compararlos con controles, ver qué mutaciones o qué variantes son características de los casos y no las tienen los controles, con lo cual pues podemos pensar que están asociadas a la enfermedad o que son marcadores de la enfermedad, con sus test estadísticos, etc. Esta primera década de este siglo yo creo que ha estado marcada sobre todo, aparte por los microarrays, por una tecnología que ha ido un poco desfasada, ha ido un par de años después, pero ha tenido muchísimo éxito, mucho más éxito que los microarrays, de hecho, en buscar biomarcadores, que es la búsqueda de marcadores esencialmente de SNPs, ¿no? Los estudios de Genome-Wide Association, asociaciones de genoma entero, con microarrays de hibridación en los cuales veis si hay posiciones en el genoma que sabemos que son polimórficas, los conocidos SNPs. Bueno, pues como se han podido buscar SNPs por todo el genoma, pues hemos podido ir viendo asociaciones poco a poco y en 2005 empezaron a publicarse los primeros estudios. En 2005 se conocían unos pocos genes asociados a enfermedad, unas docena o así, o muy poquitos. Y en 2006 empezaron a salir algunos más, en 2007 empezaron a salir más, según iba pasando 2007 iban apareciendo más estudios, en 2008 más, 2000 iban apareciendo más, etcétera, etcétera.
Bueno, desde los 2005 que se empezó a aplicar la técnica esta de forma más sistemática hasta cuando se hizo este último catálogo, pero yo he mirado el catálogo hace poco y el catálogo de SNIF de asociaciones, ahora mismo hay pues unos 1.700 artículos que reportan unos 8.800 SNFs que están asociados significativamente a unos 1.700 rasgos, principalmente enfermedades, pero no solo hay enfermedades, hay otros fenotipos, ¿no? Es decir, realmente no son tantos años, en 6-7 años hemos pasado de unos poquitos genes asociados a fenotipos a unos 1.700 rasgos fenotípicos que podemos asociar a genes. Como esto lo vemos poco a poco, y pasa un mes, lee uno un paper, luego otro, tal, igual, no se da uno cuenta. Esto es como ver crecer a un hijo, ¿no? Tú te das cuenta cuando miras las fotos. Aquí estamos haciendo un poco las fotos de lo que ha sido esta última década. Y realmente es impresionante. Si uno lo piensa seriamente, es impresionante. Porque hace no tanto tiempo, cuando algunas de las personas más jóvenes que están aquí empezaron la carrera, estábamos por esta época. O sea, no sabíamos mucho de genes. Y durante la carrera, de repente han aparecido casi 2.000 asociaciones de genes a fenotipos. Y esto es impresionante. Y luego además se han hecho más cosas curiosas, como ha sido, estos son más trabajos que podríamos calificar de bioinformáticos o bioestadísticos, que es un poco utilizar la potencia de tener muchos estudios, porque una de las cosas que ocurre es que a veces los estudios no son reproducibles porque son una población, etc. Entonces se pueden coger estos estudios, hacer metaanálisis y sacar asociaciones aún más potentes, ¿no? Bien. ¿Qué hemos aprendido de una década de utilización de tecnologías como las de los arrays de hibridación, como los DIWAS? Pues que muchos de los LOCI que hemos descubierto están contribuyendo a los rasgos complejos. Normalmente son causados por muchos LOCI, cosa que ya lo sabemos, pero no es una obviedad repetirlo. Y no solo eso, sino al revés. Muchos LOCI están afectando a distintos rasgos a la vez. Es decir, los rasgos no dependen de uno solo, sino de varios LOCI, y cada locus muchas veces actúa en varios rasgos. Las cosas son un poco más complejas que el montaje que hemos hecho inicial de decir, bueno, voy a buscar una asociación, y cuando uno tiene una enfermedad absolutamente monogénica y muy clara, pues esto lo puedes encontrar, pero esto es la punta del iceberg de todo el fenotipo humano, ¿no? y en general de los seres vivos. Otra cosa que nos hemos dado cuenta, bueno, es un nos majestático, quiero decir, como científicos, ¿no? Es que muchas de las variantes, que uno siempre piensa en variantes raras, es decir, sobre todo en términos de enfermedad uno piensa en que va a ser una variante rara porque, claro, si está causando una enfermedad va a haber sido seleccionada negativamente y no va a estar. Y esto es cierto, pero es cierto con limitaciones. Realmente, en muchos casos, y sobre todo en enfermedades comunes, las variantes que estamos buscando, que resultan asociadas, no son tan raras y están en la población. Y muchos rasgos son aditivos, es decir, cuanto más mutaciones de cierto tipo tengamos, tenemos más penetrante el rasgo. Esto que son cosas de genética clásica. ¿Dónde estoy? ¿Me pongo en otro sitio? Este es un mal sitio para ponerse, quizás. Sí. Bueno. Bien. Todo el tema de las variantes raras y de la parte que no llegamos a comprender de la asociación, se pensó que podría resolverse o se resolvería utilizando secuenciación. Es decir, si en lugar de mirar marcadores, porque pensad que muchos de estos descubrimientos se han hecho con marcadores, es decir, en muchos casos sabemos que este gen está asociado porque tiene un marcador,
pero ese marcador no es la mutación que está estropeando el gen, simplemente lo utilizamos para marcar que ese gen está asociado a la enfermedad o al rasgo que sea. Entonces, bueno, la idea es, en cuanto empecemos a poder secuenciar, lo veremos todo y veremos la mutación causativa. Esto ha coincidido con que a partir de, pues, sobre todo 2008 al principio, 2009-2010, digamos, esta nueva década sobre todo, los precios de la secuenciación y las nuevas tecnologías de secuenciación han bajado los precios de forma brutal. No es porque... esto que voy a decir no es porque sea el patrocinador, pero es cierto que Sistemas Genómicos tuvieron la visión en un momento en el que aquí prácticamente en el país nadie estaba apostando por eso, en comprarse un secuenciador, que aquellos secuenciadores eran un trasto. Los primeros secuenciadores eran horrorosos de manejar y yo me acuerdo, está por ahí, está... Bueno, quiero decir que algo os ayudamos en su momento y aquello era una pesadilla de manejar, pero bueno, poco a poco, como todas las tecnologías al principio son más artesanales, pero bueno, poco a poco se han ido mejorando y ahora tienen unos resultados excelentes. Bajo coste y dentro de poco unos costes que van a llegar a precio de prueba clínica. Luego la entrada en clínica es algo que está cantado, va a ocurrir antes o después, y este antes o después no estamos hablando de una década, estamos hablando de muy pocos años. De hecho, el principal obstáculo a que entre no va a ser el precio, va a ser la interpretación, una serie de cuestiones éticas o de procedimiento que ahora mismo no tenemos muy claro cómo se van a resolver, pero que se han de resolver. Entre otras cosas porque los americanos las resolverán, y cuando las resuelvan los americanos, pues si no las hemos resuelto nosotros, tendremos que pagar patentes y y seremos una vez más dependientes tecnológicamente. Entonces, esto es algo que tenemos que resolver, sí o sí. O pagarlo muy caro, como decía. Bien, una vez más es la idea, volvemos a la idea esta obsesiva, es decir, vamos a buscar aquellas mutaciones que nos distingan en los casos de los controles con secuenciación, pero esta vez no mirando marcadores, sino buscando las mutaciones causales con secuenciación, ya que la secuenciación nos permite hacer esto. ¿Uno por dónde empezaría a trabajar en secuenciación? Pues por donde se ha empezado, por síndromes, o por enfermedades lo más mendelianas o lo más monogénicas posibles, ¿no? Y la lógica es la misma, es mirar en los pacientes, mirar mutaciones en distintos genes y buscar variación y ver exactamente cuál es aquella variación que tienen los pacientes que no tienen los controles, lo de siempre. Y, pues como siempre, utilizando distintos tipos de información, pero esencialmente información familiar, pues es lo más apropiado. Aquí no estoy diciendo nada que no sepamos, ¿no? Esto es un ejemplo con cáncer medular de tiroides. Estos son lecturas de secuenciación de verdad. Y esto es la mutación en el codón 634. Esto es una retinitis pigmentosa ligada al X, en el que en este gen hay una deleción, que claro, en la madre es un heterocigoto, pero en los hijos es homocigoto. Y aquí, como es más gordo, pues se ve mucho mejor. Pero el mensaje de esto es que realmente cuando nos vamos a buscar con secuenciación encontramos normalmente, es decir, lee bien. El problema es que lee más de lo que debería de leer, y este es uno de los principales problemas que tenemos. Y no es un problema trivial. Este estudio, que se hizo en 2011, es un estudio sobre genomas humanos, en los cuales se hizo bastante cuidadoso y se validó luego las mutaciones, etc. Y nos dice que hay pues, entre unos 20 y 25.000 variantes cuando uno compara un genoma con otro. A nivel, estoy hablando de exomas, no de genomas. Esperamos un nivel de variación entre 20 y 25.000 cambios. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno le lleva al CENAG o a Pekín o las secuencias, le devuelven unas 60.000 variantes. Y dice, bueno, esto es casi 3 veces más variantes de las que realmente deberíamos de esperar. Lo cual quiere decir que estamos teniendo 2 veces más falsos positivos
de los que deberíamos de esperar, ¿no? Y esto es un problema tecnológico. Nosotros hemos trabajado bastante y hemos logrado rebajar esto hasta unas 30.000, lo cual quiere decir que aún hay unas 5.000 variantes, por lo menos, que no son de verdad, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a decir, este individuo tiene variantes únicas, bueno, si tiene variantes únicas, o tiene errores de secuenciación. No hay manera de distinguir una variante única de un error de secuenciación. Si no lo valida uno, claro. Entonces, bueno, esto es algo que arrastramos, ¿no? Esto es uno de los problemas que tenemos, uno de los problemas que hay para la aplicación de la secuenciación en clínica y en general en investigación. Y de hecho hay artículos, y seguramente alguien hará en algún momento una revisión, como se han hecho en otros campos. Hace poco leí un artículo en el que hablaban de que estaban mirando secuencias desde la raíz hasta la copa de creo que era un chopo o algo así, ¿no? Y entonces veían que había una barbaridad de cambios, ¿no? Es decir, hay un nivel de mutación somático impresionante. Bueno, pues ese nivel de mutación somático coincidía más o menos con los falsos positivos que estimábamos que tenía la técnica. O sea que a lo mejor tampoco había seguro que hay cierta variación, pero seguramente no al nivel que se estaba viendo, ¿no? Entonces ahora hay un poco de confusión aquí dentro. De lo que hemos estado viendo de bueno, aquí estos 450 exomas los pongo aquí porque son lo que hemos hecho, lo que hemos estado trabajando de un proyecto interno del CIBERER, en que se han secuenciado unos 150 con Illumina y unos 300 con Solid. Y estos son un poco los números, así un poco por encima. Fijaros que inicialmente pues tenemos unos 60.000, que filtrando se quedan unos 30 y pico mil. Y estos, según vas filtrando, es lo que te vas encontrando. Entonces, cuando tienes una muestra nada más, pues resulta un poco complejo filtrar, ¿no? Porque uno puede filtrar por una serie de estamos hablando siempre de fenotipos de enfermedad, en los que esperamos no encontrarlos en población, ¿no? O encontrarlos en muy baja frecuencia. Fijaros que normalmente en dominante pues nos quedamos con unos 300 candidatos y en recesivo con unos 40, ¿no? Si se usan tríos funcionan las cosas mucho mejor, porque reducimos muchísimo el número de posibles candidatos, y si es recesivo a un número tan bajo que casi con un trío casi merece la pena validar directamente en lugar de ir haciendo más cosas, ¿no? Pero claro, eso no es siempre la situación, ¿no? Y esto estamos hablando, aunque no lo pone por ningún lado, estamos hablando de enfermedades mendelianas, y bastante mendelianas, ¿no? Y en relación a esto, siempre también me gusta poner esta diapo, que es mi primer exoma. Cuando hice mi primer exoma, que era de una persona a la que conocíamos, pues nos quedamos un poco horrorizados, porque no solo es que haya mucha variación, es que además mucha de la variación que hay, cuando uno la mira, está catalogada y tiene muy mal aspecto. Entonces, yo me acuerdo que no sabíamos cómo decirle a la mujer lo que le habíamos encontrado, y ya no sé quién dijo, mira, dile que que no tiene cáncer de mama, pero que ese podía ser el menor de sus problemas, porque, fijaros, aquí tenía esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, artritis reumatoide, bueno, eso tampoco es tan terrible, Alzheimer, colesterol, pigmentación de piel, diabetes tipo 1, coronary artery disease, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Lo miramos por activa y por pasiva, porque nos quedamos horrorizados al principio. Luego, claro, nos hemos acostumbrado. Yo no me he hecho el mío, pero bueno, saldrá eso o cosas peores. O sea, esto sale. O sea, entonces, lo que quería decir es, tenemos un montón de variantes que no son verdad. De las variantes que son verdad, porque muchas de estas son verdad, y se ha hecho una de las últimas publicaciones que se han hecho sobre de los 1000 genomas, se han validado y efectivamente han visto que muchas mutaciones de estas que le llaman, estas y otras aún peores, que le llaman LOF, Loss of Function, mutaciones claramente de pérdida de función en los genes, las han validado y están. Tenemos del orden de
200, 300 genes absolutamente estropeados, normalmente en heterocigosis, pero algunos en homocigosis también. Y eso son cosas que llevamos. Con lo cual, el encontrar genes de enfermedad se complica, empieza a complicarse por varias razones, ¿no? Bueno, esto es lo que os comentaba, me he adelantado a la diapositiva esta. Tenemos del orden de 100 de estas variantes y 30 en estado homocigótico, ¿no? Tenemos un nivel de variabilidad pues que realmente no creíamos que tuviésemos ese nivel, pero está ahí, ¿no? Tenemos que manejarlo. Y luego uno siempre piensa, bueno, pues si los tríos funcionan, las familias cuando tenga familias me van a funcionar mejor. Y este es un ejemplo con 6 familias de retinitis, en los cuales empezamos a buscar variantes, o si no variantes, al menos genes, aunque no tuviesen la misma variante, pero genes que estuviesen mutados, que segregasen de acuerdo con la familia, y nos encontramos que no teníamos en una enfermedad que es claramente mendeliana y claramente, bueno, voy a decir monogénica, se comporta de forma monogénica, pero no es monogénica, es poligénica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no teníamos ninguna de los 6, teníamos solo un gen común a 5 familias, pero no era. Teníamos 8 genes con mutaciones comunes a 4 familias, pero tampoco era ninguno de estos, no se validaba en la población. Eran genes que estaban o bien mutados y segregaban con la familia por pura casualidad, o bien errores de secuenciación que segregaban con la familia por pura casualidad. Y esto a lo que no estamos acostumbrados, porque cuando estamos trabajando con un gen no pasa, porque uno mira con mucho cuidado, el problema es que cuando uno tiene 20 y tantos mil genes que está mirando, pues por casualidad, la probabilidad que segregue algo por casualidad que no tenga que ver nada con la enfermedad es bastante alta. Y hay que tenerlo en cuenta. Estamos mirando unos 60 megabases, ¿no? Y es un montón de sitios, ¿no? Como comentaba, pues en muchos casos no estamos buscando variantes raras, con lo cual muchas veces vamos a filtrar las variantes con respecto a la población y estamos quitando la variante de verdad, porque decimos, bueno, esto está en un 10% de la población, seguro que no es la enfermedad. Bueno, pues resulta que sí que es, ¿no? Y quizás lo más importante es esto, o sea, realmente en muy pocos casos una variante explica la enfermedad, si son combinaciones de ellas, ¿no? Y eso es lo que explica, entre otras cosas, por qué las variantes encontradas, cuando hay asociación, explican un porcentaje muy pequeño de la enfermedad, que es lo que llaman la missing heredability, o sea, la heredabilidad perdida, ¿no? ¿Qué se debe? Pues la gente piensa que serán otras variantes raras, serán CNVs y tal, pero es muy posible que sean simplemente efectos epistáticos. Y aquí vuelvo un poco a la diapo original en la que decía que era muy importante que se hubiese pasado el concepto de función de lo que era el gen a lo que era el grupo de genes, porque todos los test que hacemos de asociación, todos los tipos de asociación que hacemos, estamos pensando en genes individuales, aunque luego digamos, bueno, pero es que este gen actúa en cooperación con otros, pero la forma en la que estamos preguntando a nuestros datos por los genes son test de asociación, y esos test de asociación asumen independencia, es decir, estamos haciendo preguntas incorrectas. Si nosotros sabemos que realmente hay una epistasia, el tipo de pregunta, el tipo de test que tenemos que utilizar es completamente distinto. Obviamente no es abordable hacer epistasias de 2, de 3, porque es un problema combinatoriamente insalvable. Por mucho computador que pongamos, añadimos un gen más, lo hacemos combinatorio y se nos va de escala, ¿no? Entonces realmente la idea no es esa, sino la idea es ir por otros lados de los cuales ahora hablaremos. Vuelvo al ejemplito este de los señores, de los casos y los controles, pero en una situación en la que realmente, primero, cuando tenemos casos no son uniformes, realmente el fenotipo enfermedad normalmente no es un único fenotipo monolítico, sino es un grupo de genotipos que nos dan un fenotipo muy parecido o casi indistinguible, al cual
le llamamos casos. Y esto puede tener distintas formas, distintas composiciones genéticas que nos dan ese mismo fenotipo. Es más, algunos de los individuos en la población pueden tener algunas de estas mutaciones también, pero si no la tienen en la combinación en la cual es problemática y produce la enfermedad, pues no van a manifestar la enfermedad. Con lo cual, hacer un análisis de caso control aquí, un test de asociación, es una locura, porque solamente si alguna de estas mutaciones es muy prevalente, va a salir una cierta asociación, y si no, no va a salir asociación, porque lo que estamos haciendo es test que nos hablan de independencia y no son independientes. ¿Qué es lo que tienen en común todos? En este caso, el pathway que está afectado. Realmente, cuando tenemos una enfermedad, lo que tenemos es una función estropeada. Esta función estropeada es lo que tenemos que localizar como algo que está sistemáticamente dañado en los casos, pero no en los controles. Entonces, el cambio de estrategia para buscar marcadores, o la nueva forma de buscar biomarcadores, no puede ir simplemente por buscar asociaciones de genes. Esto es una vía que está prácticamente agotada, que obviamente van a salir algunas más, es decir, algunos fenotipos, algunas enfermedades en las que no se haya hecho, también saldrá algún marcador, pero es una vía un poco agotada porque van a salir solo los marcadores más prevalentes y te van a explicar un porcentaje relativamente pequeño del fenotipo. Ahora se está trabajando más en lo que por una temporada se han llamado métodos de priorización, pero bueno, es en general distintas formas de modelizar la función, desde las más sencillas hasta las más complejas. Y os voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo de un GWAS, de una asociación en la cual, pues con 1000 y pico casos y 1000 y pico controles, se ve que hay un gen asociado al cáncer de mama familiar, que es el FGFR2. 1000 casos y 1000 controles, es una corte bastante razonable. No nos está dando mucha resolución, no explica mucha cantidad de la enfermedad. Cogiendo exactamente los mismos datos, y en lugar de hacer un test sobre genes o sobre SNPs, hacer un test sobre funciones, es decir, sobre grupos de genes sistemáticamente asociados a la enfermedad, nos encontramos con que hay 19 categorías funcionales, incluyendo regulación de señalización, que están significativamente asociadas a la enfermedad. He usado los mismos datos, he cambiado la pregunta. Bueno, en esta categoría está el gen obviamente. Es decir, simplemente cambiando la pregunta, yo voy a decir, le saco más rendimiento a los datos, no me gusta usarlo de sacar más rendimiento, pero no se trata de sacar más rendimiento o menos rendimiento, sino le he hecho una pregunta más cercana a lo que estoy buscando, que es una función dañada, le he preguntado por las funciones y obtengo una respuesta mucho más clara. Lo que me está diciendo que realmente lo que yo tengo aquí no es un gen dañado, sino una serie de genes dañados, no necesariamente los mismos, pero que todos se me están dañando una función. Entonces tengo que cambiar un poco la forma en la que hago las preguntas. Claro, esto es muy bonito y da para una publicación, pero yo saber que, bueno, y una cosa más, ¿qué funciones son? Son funciones que tienen que ver con metástasis, tengo dañados genes de adhesión celular, esto es el árbol de funciones, ¿no? Tengo dañados genes del pathway de Rho, de señalización, y tengo dañados genes de inestabilidad cromosómica en general, es decir, 3 características de este cáncer. Claro, esto está bien, pero tampoco me da una herramienta práctica para buscar marcadores. Me da pistas sobre el mecanismo de la enfermedad, que está muy bien, pero me falta algo más. Podemos echar mano de otro tipo de otra descripción funcional, que es usar la información del interactoma, de cómo interaccionan unas proteínas con otras, que es lo que se llama el interactoma. Esto es una representación del interactoma humano, y estas bolitas que hay aquí serían como subislas del interactoma, es decir, partes del interactoma que están altamente, digamos, conectadas, ¿no? Que se conectan con otras partes, ¿vale? No nos importa cuál es cuál. Fijaros que cuando ponemos las variantes, cogemos los genomas de 1000 genomas y ponemos las variantes que encontramos en población normal,
este está al revés, ¿vale? Tengo que poner la nueva, es que me hicieron el código de colores al revés. El azul es que aparecen más, ¿no? Y el rojo es que aparecen menos. Normalmente estamos acostumbrados al revés y esta la tengo que cambiar. Vemos que las variantes en población normal se nos acumulan principalmente en las zonas externas del interactoma. Esto es totalmente significativo. Y decimos, bueno, vamos a mirar algo que sea una enfermedad, muy enfermedad. Y nos vamos a mirar la base de datos Cosmic, donde están las variantes, toda la colección de variantes que sabemos que están asociadas a cáncer, y el patrón es al revés, se nos colocan dentro. Conclusión, el interactoma sí que nos está diciendo algo sobre funcionalidad, y nos está diciendo que hay unas partes del interactoma que son muy delicaditas y más vale no tocarlas porque están claramente tienen que ver con enfermedades, y otras partes probablemente sean menos prescindibles, sean más prescindibles, sean menos importantes funcionalmente. ¿Qué quiere decirnos esto? Pues que mucha de la variación esta tan terrorífica que nos encontramos, que nos asustaba tanto en proteínas, también aparece por aquí. ¿Qué son? Pues, no lo sé porque no hemos mirado con detalle, hemos mirado algunas funciones, pero son normalmente funciones que solo se necesitan de uvas a peras, que normalmente no comprometen la viabilidad de un individuo. Pero todo esto es simplemente para traer aquí la idea de que, además de agrupar los genes por funciones, podemos agrupar los genes por sus conexiones entre ellos, porque sí, como veis, estas conexiones nos están hablando de funcionalidad. Y si somos capaces de ver subredes asociadas a la enfermedad, sí que podemos ver genes, ¿no? Con la idea de buscar subredes asociadas a la enfermedad. Esto es un trabajo que hemos publicado recientemente de una enfermedad rara, un trastorno intestinal, que es compleja. Depende de varios genes y en fin, no se sabe muy bien, ¿no? Entonces, hemos conseguido, mediante análisis de redes, ver que hay una red que está de genes, de proteínas que interaccionan entre ellas, que está significativamente asociada a la enfermedad. Los genes no están asociados uno a uno si les hace uno un test, pero sí que eres capaz de pescar la red si tiras de ella. Entonces, esa red está asociada a la enfermedad, ¿por qué? Porque cuando uno mira los genes que están un poquito más asociados, están todos muy conectados entre ellos, y están más conectados de lo que esperaríamos por azar. Ese es el test que hacemos. Luego cogemos estos genes, se validan y validamos. Entonces, 4 genes de los que no eran significativos pudieron ser, pero los pescamos dentro de una red significativa, pudieron ser validados en población, bueno, quiero decir, en otros enfermos. Y este se validó basándose en otras cosas, en funcionalidades también, ¿no? Lo cual nos está diciendo que realmente sí que podemos buscar marcadores de otra manera. Bueno, esto es otro ejemplo en trastorno bipolar. También hay una red asociada. Bien, entonces, lo que estamos haciendo es dando pasos hacia modelizar cada vez más algo que se parezca a una función. El paso ideal sería que tuviésemos un modelo de las funciones. Lo más parecido a un modelo de funciones nos lo dan los pathways. Y yo creo que el caso, por lo menos el más fácil de modelizar, son pathways de señalización. O sea, la idea es que aquí hay una función. La función es transmitir una señal desde un receptor hasta una proteína que hace algo. Y eso es una función. Si nosotros somos capaces de transformar las medidas que hacemos sobre estas proteínas, sobre estos genes, en medidas de la función, lo que vamos a medir directamente es cómo funciona este sistema. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que además hay una serie de complejidades extra, pues tenemos activaciones, tenemos represiones, o sea, no es una cosa trivial. Pero aquí la idea es que podemos modelizar exactamente una función, haciendo medidas de, por ejemplo, de expresión génica. Como decía, pues tenemos activaciones y además con conceptos probabilísticos muy sencillos. La probabilidad de que pase
por aquí la señal es la probabilidad de que este esté activado por la probabilidad de que este esté activado, probabilidad elemental. La de que pase la señal por aquí es la de que este no esté activado porque es un represor por la de que este esté activado. Y cuando uno tiene cosas de estas, pues puede hacer la probabilidad un poco más compleja, pero es probabilidad elemental. La probabilidad que pase por aquí más la probabilidad que pase por aquí menos la parte común. Esto es probabilidad elemental, la que le explico yo a mi hijo en primero de bachiller. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que la fórmula pues, puede ser muy engorrosa, pero es probabilidad elemental. Entonces lo que hacemos es modelar, digamos, la probabilidad de que un gen exista o no exista en función de, o sea, esté activado o no esté activado, mirando en muchos arrays, y vemos que el valor más bajo es que no está y el valor más alto es que sí está. Entonces podemos medir simplemente de la expresión génica una probabilidad de que ese gen esté activado o no esté activado, y cuando lo ponemos podemos calcular las probabilidades de que cada uno de estos genes esté activado o no. Esto es cáncer colorectal. Este es el pathway de apoptosis, y esto en rojo es que está activado el gen y en azul es que no está activado. Entonces, cuando uno mira eso, pues la verdad es que no está muy claro qué es lo que está pasando ahí. O sea, hay genes activados, genes desactivados. Bien. Si ahora cogemos y calculamos las probabilidades y ponemos en rojo o en azul los caminos que están activados y los que están desactivados, nos encontramos con una situación completamente distinta. Esta es la que os he puesto antes y esto es la activación, desactivación que ocurrió. Es decir, toda esta activación y desactivación es irrelevante, no cambia nada. Lo único que ha cambiado entre aquí es que 2 de las 3 vías que nos llevan a apoptosis se han inhibido. Es decir, en el cáncer colorectal se está inhibiendo la apoptosis. Esto es algo que podemos ver directamente de aquí. Entonces, si uno está buscando un biomarcador, o incluso más que un biomarcador, una forma de intervención personalizada, y uno no hace una buena modelización, pues puede pensar que a lo mejor intervenir aquí o aquí que están activados, o activar alguno que está aquí, puede ser relevante. Realmente no lo es. Hasta que uno no llega aquí no se da cuenta que lo que está pasando aquí es que esto está inhibido. Por lo tanto, si queremos intervenir aquí, tenemos que activar de alguna manera esto. Entonces, modelizando, llegamos desde los conceptos de, bueno, pues en el cáncer de mama tenemos inestabilidad cromosómica, no sé qué, sí, pero ¿dónde? En algunos contextos podemos llegar a ver dónde exactamente y dónde se puede intervenir. Bueno, hay más ejemplos. Además, esto es en anemia Fanconi, tenemos un caso curioso que hemos visto, que además hay un crosstalk entre los pathways, entonces este pathway realmente activa a este otro, y al final lo que vemos, esto lo hablé con Jordi y me dijo que le cuadraba mucho. Lo que estamos viendo aquí es, creo que era algo de que no se degradaban, por lo tanto se acumulaban, bueno, no me acuerdo, tú sabes más de esto, Javier, de anemia Fanconi. Esto era bastante coherente, es que ahora mismo no me acuerdo de cómo era y creí que lo iba a ver, pero no lo veo. Pero esencialmente lo que pasaba era que no entraba en apoptosis las que no funcionaban bien, y entonces empezaba a haber una acumulación de células que no funcionaban bien. Pero tampoco se activaba una proliferación como en un cáncer. En pocas palabras, que realmente esta modelización, siendo súper simple, pues una modelización probabilística y basada en medidas muy cuestionables, como son expresión de arrays, realmente está dando pistas sobre dónde están fallando los sistemas que te provocan al final un fenotipo de enfermedad, ¿no? Esta es otra observación que hicimos, que es también muy interesante, es parecida a lo que os he enseñado antes en el interactoma. Es, si ponemos las mutaciones o las variantes que vemos en los 1000 genomas, es decir, en personas normales, normalmente vemos muy pocos cambios en los pathways. Normalmente afectan muy poco las entradas y salidas. Si ahora cogemos exactamente el mismo número de mutaciones que tiene un individuo normal en un pathway y los distribuimos al azar, casi siempre nos cierran vías. En otras palabras, estamos viendo aquí exactamente lo mismo que veíamos en el interactoma. Las mutaciones que llevamos
las toleramos porque de alguna forma estamos evitando, o sea, o están en partes redundantes de los pathways o están de alguna manera que nos estorban. Si el mismo número de mutaciones las distribuimos al azar, hacemos un destrozo. Es decir, es un número de mutaciones suficientemente alto como para hacernos un destrozo, solo que están de una manera que no lo hacen. Y en otras palabras, esto quiere decir que los pathways son una representación bastante real de una funcionalidad, porque si no, no nos encontraríamos esto. Lo que nos estamos encontrando es que la evolución ha evitado estropear la función, lo cual quiere decir que esto es una buena representación de la función y que además la evolución ha funcionado como debería funcionar. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que nos podemos empezar a plantear tratamientos racionales, o sea, hacer intervenciones dirigidas a pathways. ¿Dónde? Solamente, obviamente, en aquellos contextos en los que tenemos un buen conocimiento de los pathways. Obviamente, el problema de todo esto es que tenemos del orden de, creo que 2.000 o 3.000 genes nada más, o 4.000 como mucho, bien asignados o razonablemente bien asignados dentro de pathways. Tenemos unos 8.000 genes dentro de interactoma, es decir, aún tenemos una porción de todos nuestros genes que no sabemos cómo encajarlos. Pero la idea es que si tenemos un buen encaje entre los genes, podemos empezar a hacer, a hipotetizar, primero a buscar marcadores basados en la funcionalidad y segundo incluso a pensar en posibles terapias. Esto es algo que se está empezando a hacer. La idea es, si tenemos una buena modelización en la que ponemos todo el conocimiento que tenemos sobre regulación, interacción y función, y medimos datos genómicos del paciente, podemos ver qué partes son las que no están funcionando, podemos ir a catálogos de fármacos y buscar inhibidores o buscar la forma de activar algunos de estos partes del sistema que tenemos averiadas y tratar de ver si esto, bueno, qué tal funciona, si responde o no responde. En algunos casos no responderá, pero en otros puede que sí. Esto se está empezando a hacer pues, con cultivos celulares del paciente, se buscan fármacos o combinaciones de fármacos, se prueban incluso en senotrasplantes en ratones y se puede hacer terapias personalizadas. Entonces se está haciendo en varios sitios y de hecho esta me la han dejado Alfonso Valencia, esto lo están haciendo en el CENIO también con Manuel Hidalgo. La parte bioinformática que está detrás, me enorgullezco de decir que es Fátima Al-Sarur, que vino de mi laboratorio, la criamos nosotros. Y esto se está haciendo. La efectividad de esto, pues aún es pronto para decirlo, pero lo cierto es que algunos están yendo adelante. Que por supuesto estamos ahora mismo en una fase muy experimental con esto, pero claramente estamos mirando hacia el futuro. Cuanto más conozcamos el modelo, más capaces vamos a ser de poder manipularlo. Pensad también que hay partes del modelo que no son manipulables. Si se ha estropeado por algún lado y es irremediable, pues a lo mejor no es manipulable, pero hay partes que sí. Entonces, el conocimiento de la modelización nos puede dar muchas pistas sobre cómo personalizar, ya no solo la medicina, sino en general, sino los tratamientos, e incluso pensar tratamientos específicos de paciente. Ya un poco yendo para acabar, ya estamos pensando en siempre proteínas, entre otras cosas porque cuando uno mira a lo que hay publicado, esto me lo pasó Pablo Lapuncina de La Paz, pues ve que la mayor parte de enfermedades genéticas pues tienen una causa o bien lo que llamamos genética, que son mutaciones puntuales o pequeñitas, o mutaciones genómicas un poco más grandes de ganancias o pérdidas, o una pequeña parte epigenética. Pero bueno, aquí la cuestión es que esto es un razonamiento circular, porque esto lo vemos porque no hemos hecho más que mirar genes. Y esto es como el chiste del que pierde las llaves ahí y se pone a buscarlas en la farola. ¿Por qué? Porque en la farola hay luz. Y ahí no las puede ver, pero las llaves no están en la farola, ¿no? Hace poco publicamos un artículo en el cual reanalizábamos los 1000 genomas
y otros genomas que vimos en Sevilla, en el proyecto este del genoma médico, porque nos dimos cuenta que había una información que estaba desaprovechada. Es que los kits de captura además capturan microRNAs. Estos microRNAs, como cuando uno les pasa el programa pone non-coding, pues la gente que hizo el análisis no los miró, dijeron era non-coding, como si fuera un trozo de un intrón o algo así. Entonces nos centramos en esos microRNAs y vimos que en los microRNAs había también muchísima variabilidad. Voy a saltar un poco rápido, pero esencialmente, aunque se pensaba que eran unos elementos muy conservados, lo que vimos nosotros es que el nivel de conservación era muy similar al que habíamos visto en las proteínas. Y las mutaciones o las variantes en los microRNAs que afectan a la parte de reconocimiento, que sería la que inactiva el microRNA, está en una proporción muy parecida a las LOFs, a las mutaciones estas de pérdida de función. Entonces, claro, uno empieza a pensar y dice, bueno, realmente esta mutación va a afectar a elementos, va a afectar a otros elementos que no solo son genes. Bueno, aquí muchos de estos microRNAs también tenían que ver con enfermedades, etcétera, pero a lo que quería llegar era a esta diapo. Muy recientemente se ha publicado el estudio del ENCODE, del consorcio internacional que está viendo qué es lo que hay fuera de los genes. Curiosamente, los genes codificantes son el 2,4% de lo que es todo el tamaño del genoma. Fijaros que zonas de unión de factores de transcripción ocupan casi 3 veces más en el genoma que el sitio ocupado por los genes. Pero luego tenemos muchas más regiones, pues regiones de esta de cromatina abierta que están muy relacionadas con regulación, y luego hay un 62% del genoma que se expresa. Son distintos tipos de RNAs. Casi todo esto tiene un juego o bien regulatorio o bien estructural, y mucha de esta parte estructural al final es indirectamente regulatoria porque tiene que ver con cómo están posicionados y tal. Con todo esto quiero decir que realmente mucha de esta información, mucha de esta heredabilidad perdida que tenemos va a tener que ver con esto, con funcionalidad que hay fuera que no la estamos teniendo en cuenta en nuestros modelos. De hecho, reanalizando GWAS de los que teníamos, en los que habíamos los SNPs que estaban fuera, no los habíamos mirado, nos hemos dado cuenta que SNPs muy asociados a la enfermedad que estaban en un sitio y decías, aquí qué hay, esto no sé qué hay y lo dejo, pues 2 o 3 hemos visto que estaban en zonas de cromatina abierta delante de genes de la enfermedad. No es el SNP lo que nos está causando nada ahí, el SNP nos está marcando que esa zona está asociada a la enfermedad, probablemente porque sean amplificaciones o deleciones que hagan que la regulación no sea la óptima. Y por eso pues hay enfermedades de penetrancia rara, ¿no? Irregular, que probablemente tienen que ver con que la expresión del gen no es la que tiene que ser, y si no estás en las circunstancias en las que eso es un problema, pues no será un problema para ti, pero si lo estás, pues puede serlo, ¿no? Entonces, todo el juego regulatorio, o mucho del juego regulatorio, está ahí fuera y no lo tenemos, y esto es un elemento fundamental y yo creo que ahí se va a investigar bastante. Vamos a tener que buscar muchos biomarcadores fuera, vamos a tener que hacer mucho genoma entero para hacer más personalización de tratamientos o personalización de medicina, y probablemente mucha de la variación que haya fuera relevante va a ser variación de copy number, o sea, de amplificaciones o deleciones, o de translocaciones, quizás, cosa que no se ve tan bien con secuenciación. Así que vamos a tener que trabajárnoslo todo un poquito más. Bueno, esto es un poco los futuros. El futuro, pues si miramos todo el genoma, pues iluminamos toda la avenida y algo más veremos, ¿no? Estas son unas consideraciones sobre los tamaños de secuencias que tenemos que ir viendo. Y estas son un poco las reflexiones sobre lo que podríamos tener con una medicina más personalizada. La idea es que muchos de estos tratamientos que se dan, sobre todo aquí, pues pienso en cáncer, ¿no? Pero que es quizás el caso más paradigmático. Esto sea una primera línea
y cuando falla la primera línea es una segunda línea, y los debates de, bueno, y si le diésemos la segunda línea al que le ha fallado la primera línea, pues no lo sé, porque como hasta que no le das la primera línea no sabes si le ha fallado, tal. Algo tan, bueno, iba a decir fácil, no es fácil, pero tan relativamente elemental como buscar biomarcadores de respuesta, eso es lo que hay gente, pero debería haber mucha más gente buscando, porque ahora es algo relativamente más fácil de hacer con secuenciación de lo que era antes con asociación. Y esto, pues bueno, evidentemente tiene todos los elementos para ser adoptado en un sistema de salud, porque abarata costes, aumenta, pues es mucho mejor tratamiento al paciente, aumenta la supervivencia del paciente, etcétera, etcétera. Y además tienes este círculo cerrado que es, en cuanto te empiezan a fallar las terapias, inmediatamente vuelves a buscar marcadores. O sea, el tener bases de datos de tus pacientes y base de datos de los pacientes que fallan los tratamientos te permite, digamos, hacer un bucle por el cual vas reduciendo el número de fallos, o bueno, vas buscando biomarcadores de fallos y vas pudiendo hacer terapias nuevas. Bueno, esto es un esquema de la idea de lo que sería integrado en el sistema sanitario, pero eso es lo que quería hablar sobre todo. Y esto, bueno, son un par de esquemas de lo que ha sido el proyecto este del Future Clinic, que se lanzó, en el cual íbamos a integrar datos genómicos junto con el historial de salud del paciente, para hacer un poco con la idea de hacer lo que comentaba antes. Esto está ahora muy ralentizado por cuestiones de financiación, pero en este esquema es en el que debíamos de estar trabajando a nivel de sanidad y a nivel de muchos aspectos, porque esto es lo que si no lo van a hacer en otros países y lo tendremos que comprar. Y bueno, esto es un poco el software que hemos desarrollado, distintos tipos de software, como ha comentado Javier antes. Si estáis interesados en algún tipo de software en usarlo, lo tenemos todo en la página de web. Y bueno, pues esto es todo. Pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Chimo, por la actualización que nos has hecho de las omics. Lo que pasa es que yo creo que para alguien que no esté familiarizado con todas estas tecnologías y que esté aquí viendo esto, le puede dar la impresión de que todavía estamos a años luz de cualquier tipo de aplicación en la práctica, bien sea diagnóstica, bien sea medicina personalizada, etcétera. Pues ya se están haciendo cosas. Sí, no, se están haciendo cosas, sí. De hecho, yo creo que, a ver, de 2008, ¿no?, que se empezaron a hacer las primeras publicaciones, lo bueno de esto de la secuenciación es que, sobre todo en el campo de enfermedades raras inicialmente y luego en cáncer, cada vez que tienes un nuevo gen de enfermedad con sus mutaciones, tienes una nueva herramienta diagnóstica. Además, de hecho, el diagnóstico es lo más traslacional, no es un medicamento, no tiene que esperar a ser una aprobación y tal, simplemente necesitas un ensayo clínico detrás, ¿no? Una validación detrás. Con lo cual, realmente, sí que ha habido muchas aplicaciones, ahora no puedo mencionar de memoria, pero en el campo de enfermedades raras sí que ha habido muchísimos nuevos biomarcadores que sean diagnósticos. En cáncer estoy ya menos familiarizado, quizás tú... pero el proyecto Genoma del Cáncer, desde luego, ha sacado muchísimos. Es una puesta al día muy interesante, mostrando las aplicaciones de la biología, o sea, las posibilidades que abre la biología funcional, las posibilidades que abre la integración de los diferentes omics para medicina personalizada, etcétera, pero que parece excesivamente complicado, complejo, largo. No, bueno, yo lo que he querido poner es de manifiesto que no es tan fácil, ¿no?, que no es secuenciar y sacar algo, que es un poco más complicado que eso, que la gente muchas veces no se da cuenta del esfuerzo que hay detrás, ya no solo de experimental y de procesamiento de datos, sino de sentarse y de ver realmente qué es lo que está haciendo ese gen y por qué y tal. O sea, el trabajo del biólogo
o del médico aún ahí es crucial, ¿no? Porque normalmente tenemos muchas posibilidades, hay que decidirse por una antes de validarla. Eso por un lado, y por otro lado, la parte más de ciencia ficción, que no está en ciencia ficción, que se está empezando a aplicar, es un poco más compleja y especulativa, pero se está empezando a hacer, y yo creo que gran parte del futuro va a ir por ahí. Bueno, primero que nada, gracias por la charla, se me ha parecido muy interesante. Al principio hemos comentado has comentado el gran volumen de datos que se generan en estos estudios, y yendo al final, del principio al final de la presentación, en el proyecto este que se está desarrollando en la Comunidad Valenciana, nosotros mismos también estamos teniendo muchas discusiones en qué guardar y qué no guardar. Cuando estamos hablando de genoma, el guardar el genoma, pues que si los datos brutos, que si los FASTA, que si los datos intermedios, que si los informes finales. ¿Cuál es la opinión que hay sobre esto? Mira, esta es mi opinión personal. Mi opinión personal es que, te lo digo además ya habiendo vivido la época de los arrays. Cuando empezamos con los arrays, guardábamos las imágenes. El volumen de la imagen era de risa en comparación con ahora, pero para aquel entonces, hace una década, pues eran volúmenes enormes, porque decías, va a salir otro programa que va a mejorar y tal, igual. Al final era inviable y la gente guardaba los resultados procesados. Yo creo que hay que guardar los VCF, o sea, los ficheros finales, la descripción de variaciones. Nosotros aún guardamos los originales por si acaso, pero este es un por si acaso que yo entiendo que es un por si acaso supersticioso, porque realmente el método de almacenamiento más barato del DNA es el DNA. Y excepto que sea una muestra preciosísima y valiosísima, realmente muchas veces le puedes, en el caso de absoluta necesidad que hubiese que sacar, que se necesitase la muestra, es más barato resecuenciarla que almacenarla. Entonces el almacenamiento de los datos, o sea, un VCF de estos pues viene a ser unos, creo que eran unos 30 gigas, 40, 30 gigas, no sé, de los genomas mucho más, pero no mucho más. Pero no estamos hablando de unas cantidades brutales como de medio tera, como nos víamos antes, ¿no? Entonces, eso es factible, eso es almacenable, eso es factible. De eso se pueden hacer bases de datos poblacionales sin gran problema. Y de hecho, otro inciso, yo creo que el reto ahora, y esto también se está viendo a otros niveles, el reto ahora no es decir, bueno, vamos a tener unos supercomputadores, vamos a tener, porque eso no es viable. Si tú vas a un gerente de un hospital y dices, vas a tener medicina personalizada, pero te vas a tener que gastar 1 millón de euros en un equipo informático, te va a decir, no puede ser. El reto ahora está en tener sistemas de almacenamiento baratos, y hay soluciones, y las soluciones son muy parecidas a las que está utilizando Google para almacenar datos, porque no hay nadie que almacene más datos que Google, y tener soluciones rápidas basadas, pues cuando hace falta mucho cálculo paralelo, basadas en GPUs, en tarjetas gráficas y cosas de estas, que son muchos procesadores tontos, pero que para mapear y para hacer estas cosas lo hacen muy rápido. Entonces la idea es en la que estamos trabajando nosotros y otros grupos ahora, es hacer hardware barato, de forma que tú puedas tener con un precio relativamente barato la solución a lo que es el procesamiento, que es complicado, y luego la solución de almacenamiento. Y ahí va a ser cuando se quite uno de los cuellos de botella ahora. De todo lo que has ido comentando, he echado en falta que no comentaras nada de las variantes raras. De las variantes raras. Las variantes raras que están saliendo ahora con la secuenciación del genoma por un lado, más las secuenciaciones que hacemos todos, ¿no? El posible papel de las variantes raras. Bueno, es que hay variantes raras validadas, pero es que yo tengo mis dudas de que muchas de las variantes raras que están saliendo sean de verdad, incluso algunas que se están publicando. Y el otro día, por ejemplo, estamos mirando el estudio este de los 6.000 y pico genomas que publicaron. Cuando mira las variantes únicas de individuo,
te das cuenta de que tienes como 2 veces más, o sea, aquellas variantes que solo aparecen en un individuo, tienes 2 veces más no sinónimas, cambios de aminoácido, que sinónimas. Y eso es muy parecido, una proporción muy parecida a la de situarlas al azar. A lo mejor esto es verdad, pero a mí, si yo hubiese visto que la proporción es sinónimas, no sinónimas parecida, o incluso menos no sinónimas que sinónimas, me hubiese creído que sean variantes raras, seguro, porque dices, bueno, son variantes raras, pero tampoco son mutaciones que te cambian aminoácidos, la mayor parte, pues, pero esto de que aparezcan casi en la misma proporción que ocurriría si tú pones mutaciones al azar sobre un gen, a mí me deja muy intranquilo. Entonces, a lo mejor no son de verdad muchas de las que creemos que están. Obviamente las que se validan, pues se validan, y el papel, pues, se tendrá cada papel en su sitio. No sé a qué te referías sobre el papel. Me refiero a las validadas, es decir, que bueno, las validadas. Las están ahí, que no se sabe qué es lo que pueden hacer, qué significado tienen. Es que vivo en la misma duda que tú, o sea, y que todo el mundo. Ahora estamos un poco en la duda esa. Primero que soy muy escéptico. Cuando veo una de esas raras de un individuo solo, me pongo muy nervioso. Que luego muchas son verdad, pero no sé cuántas son y cuántas no son. Y de hecho, en otro contexto de genomas que estamos trabajando con genomas de naranja también, de cítricos aquí, en un proyecto de genomas de cítricos, pues nos pasó también que las que mejor pinta tenían para usarlas como marcadores, el 50% no se validaban. Y eso tú las veías, o sea, las veíamos, las lecturas, veíamos una variante, 50 lecturas. Bueno, pues es el error en las 50 lecturas, por lo que sea, no lo sé. Entonces, no lo sé. No sé. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.